Dos historias prohibidas de La Llorona en pueblitos malditos reveladas y descubiertas. Rosa siempre había escuchado los murmullos sobre La Llorona en el pequeño pueblo donde vivía, pero nunca pensó que las leyendas pudieran volverse realidad. Al caer la noche, cuando las estrellas se asomaban timidísimas entre las nubes, sus pasos resonaban en las calles desiertas, envueltas por la neblina de un frío inquietante. Y si es verdad, pensaba mientras cerraba la tienda, sintiendo el sudor helado en su frente. Las advertencias de los vecinos reverberaban en su mente, cada «ten cuidado» y «no salgas tarde» retumbando como un eco fantasmal. Una noche, mientras trataba de mantener la calma para su adorada Valentina, un mensaje anónimo iluminó la pantalla de su celular. «Ve al puente viejo a medianoche», decía. Su corazón se detuvo un instante. ¿Por qué debía ir allí? La voz de su madre resonaba en su mente. «Nunca te acerques al agua por la noche». Pero la idea de que algo podría amenazar a su pequeña hija, al despertar ese miedo en ella, la hizo ceder. Sin pensar en las consecuencias, salió. El aire era espeso, y cada sombra parecía moverse. Rosa avanzó temerosa, sintiendo pánico creciente en su pecho. El sonido del agua fluyendo parecía un susurro atroz, como si el río mismo estuviera llamándola. Al llegar al puente, un escalofrío la invadió. La niebla se arremolinaba, ocultando la vista de manera amenazante. Intentó convencerse de que no pasaría nada, pero el grito desgarrador de mujer que retumbó en el aire hizo que su sangre se helara. «¿Valentina?», gritó sin pensar. El eco de su voz se fue lejos, mezclándose con el ulular del viento. Un mal presentimiento la envolvía, cuando de repente el horror la invadió al regresar a casa. La puerta estaba entreabierta, y una oscuridad opresiva se cernía sobre el lugar. «Valentina, cariño, ¿estás aquí? Responde». Pero no hubo respuesta. Desesperada, buscó en cada rincón, su corazón latiendo con furia. La risa de la niña, que había sido su refugio, ahora era un eco lejano, y el silencio que quedó confirmaba su peor temor. Entonces su teléfono vibró, una llamada de un número desconocido. Cada vez que contestaba, una voz distorsionada le advertía: «No puedes protegerla, Rosa». El sudor le corría por la frente. ¿Cómo? ¿Quién era? Una mezcla de miedo y odio desbordaba en su interior. «La Llorona está cerca. Los que traicionan su esencia sufrirán», decía la voz. Durante cada llamada, las palabras resonaban como un manto oscuro sobre su alma. La comunidad parecía haberse vuelto hostil, sus vecinos mirándola como si supieran más de lo que dejaban entrever. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con...». El alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa noche, la angustia fue su única compañía. Recordó la historia del viejo hospital abandonado en las afueras del pueblo. Las leyendas decían que las almas en pena vagaban por sus pasillos, que los gritos de los olvidados todavía resonaban allí. Un último destello de esperanza la llevó a ese lugar tenebroso, convencida de que allí encontraría respuestas y quizás a su hija. Pero a medida que se adentraba, la oscuridad parecía engullirla, un abismo de desesperación donde cada respiración se tornaba un desafío. Y cuando una figura emergió de las sombras, la realidad se tornó en pesadilla. Era alguien del pueblo, alguien que parecía conocer su miedo, su historia y su carga. «Estás muy lejos de casa, Rosa», dijo con una sonrisa peligrosa, la luz de su teléfono iluminando su rostro en un ángulo inquietante. El horror no solo residía en el mal que acechaba afuera, sino también en el que llevaba en su interior. ¿Sería el encuentro con esta sombra la última advertencia, el último grito de la Llorona que ella no podía ignorar?
Todo era confuso y el terror apremiante amenazaba con tragarse su esencia. ¿Qué sucederá ahora? El frío del hospital abandonado era un aliado del terror. Rosa sintió que su piel se erizaba, como si cada centímetro de su cuerpo estuviera a la espera de una señal, un aviso de que algo horrible iba a suceder. La figura que había emergido de las sombras cruzó sus brazos, observándola con ojos que parecían absorber la luz. Era un hombre de aspecto cansado, con un sombrero de ala ancha que le cubría parte del rostro. Su presencia era inquietante, como si estuviera hecho de la misma niebla que atrapa a las almas perdidas. «¿Qué sabes de Valentina?», preguntó Rosa, el pánico haciéndose un nudo en su garganta. No podía permitir que el miedo la dominara, no esta vez. Ella está bien, por ahora», dijo el hombre, su voz un susurro en el eco del lugar. «Pero no tienes idea de lo que has desatado. Este pueblo guarda secretos oscuros, Rosa, y tú has puesto en marcha los engranajes del mismo infierno». Sin poder contenerse, Rosa le gritó: «¡Devuélvemela, te lo ruego!». El hombre sonrió, pero no había calidez en su expresión. La Llorona no perdona. Las almas que reclaman son las que traicionan el lazo de la maternidad. Has cruzado la frontera entre la vida y la muerte, y ahora estás atrapada en su red. Las palabras del extraño resonaban como campanas en su cabeza, agudizando su temor. ¿Una traición? ¿Un acto indecoroso? ¿Qué podría haber hecho ella para...? Pero, ¿por qué a Valentina?, murmuró, sintiéndose perdida, como si la realidad se desvaneciera a su alrededor. Porque la Llorona es el reflejo de tus propios miedos, lo que has descuidado, lo que te asusta. Mas, eso es lo que buscará, le explicó el hombre mientras daba un paso adelante, acercándose. No es tarde para redimirte, Rosa. Debes ir al río, enfrentarla y aceptar la verdad de tus propios pecados. La idea de buscar a su hija en el río la aterraba. Imaginó a Valentina atrapada en la niebla, su risa ahogada por los llantos de la Llorona. «¿Y si no regreso? ¿Y si me lleva a mí también?», replicó, más para sí misma que para el hombre. «Eso depende de ti», dijo, antes de dar un paso atrás como si la distancia lo protegiera. «Elige, seguir adelante o detenerte aquí, en la oscuridad. Pero recuerda, Rosa, el tiempo no espera. Si la Llorona verdaderamente ha despertado, solo hay un camino a seguir». Rosa se quedó allí, temblando en medio del abandono, rodeada por el eco de sus propios miedos. La imagen de su hija, vulnerable y sola, inundó sus pensamientos. No podía aceptar que la pequeña fuera víctima de su propia mala suerte. Debía enfrentar a la Llorona. Sin embargo, el hospital parecía cobrar vida, los murmullos de almas en pena resonando en los pasillos. En su mente, la confusión se mezclaba con la voz distorsionada que había escuchado antes. «No puedes protegerla». Con el corazón latiendo desbordado, tomó una decisión. Contó 3, y cuando llegó al final del último número, sintió cómo el paso del terror la empujaba hacia adelante. Un paso, luego otro, hasta que se encontró al borde de la salida. Sin más demora, se dirigió al río. La noche envolvía el mundo, y la niebla danzaba como espectros. Esperaba que, al llegar, Valentina estuviera allí. Pero un grito rasgó la noche, un lamento que le heló la sangre. No era el llanto de su hija, era la Llorona. Rosa se detuvo en seco, la respiración entrecortada. «¿Cómo voy a enfrentarlo?», pensó, cuando una figura femenina comenzó a tomar forma en la neblina. No solo era la Llorona, eran recuerdos, sombras de lo que había dejado atrás. El terror creciente se apoderó de ella cuando los ecos de sus propios errores comenzaron a llenar el aire, y las lágrimas caían por su rostro. «Vale, Valentina».
La figura se acercó lentamente y el horror se intensificó. Rosa tuvo que decidir. Estaba dispuesta a sacrificar todo por salvar a su hija, aunque eso significara enfrentarse a sus peores temores. La Llorona extendió su mano, y en sus ojos había un abismo. En ese instante, Rosa supo que las verdaderas penumbras no solo estaban fuera, sino dentro de ella. El momento ha llegado. Ahora, la vida de Valentina dependía de la elección que haría en la siguiente respiración. ¿Qué camino tomará Rosa y qué oscuros secretos descubrirá en el proceso? Rosa sintió el aire helado calar hasta los huesos, mientras la Llorona se acercaba aún más, sus movimientos desdibujándose con la neblina del río. Era un espectro aterrador, su figura larga y pálida, ondulando como la bruma misma. Sus ojos eran dos abismos vacíos, y cada lágrima que caía de su rostro dejaba un rastro de muerte a su paso, formando charcos oscuros en la tierra. «¡Valentina!», gritó Rosa, pero su voz se perdió entre los lamentos que emanaban del río, un sonido que parecía arrastrar las esperanzas y sueños de quienes se atrevían a acercarse. La Llorona inclinó la cabeza, como si disfrutara de su tormento. «¿Por qué lloras, madre?», susurró, su voz un eco hiriente que resonó en el pecho de Rosa. «El dolor que sientes ahora es solo un reflejo de tu abandono». El corazón de Rosa latía con fuerza. Sabía que cada palabra de la Llorona calaba hondo. Los recuerdos la abrumaban. Pensó en los días que pasó sumida en el trabajo, descuidando a Valentina, en aquellas noches en que prefirió salir a distraerse antes que abrazar a su hija. El remordimiento se hizo carne, y la débil luz de la luna apenas iluminaba su tristeza. «Si quieres ver a tu hija», continuó la Llorona, extendiendo su mano hacia ella, «debes ofrecerme lo que te pertenece por derecho. ¿Qué darías por ella, Rosa?». La imagen de Valentina, con su carita sonrojada y su risa inocente, se dibujó claramente en su mente. «Todo, te doy todo lo que tengo», respondió desesperada, sin saber si la palabra todo tenía un verdadero significado en ese momento. «¿Todo?», la Llorona rió, un sonido que heló la sangre en las venas de Rosa. «¿Y qué será de ti, madre? ¿Qué quedará de tu alma si decides entregarla?». Rosa sintió el desafío de la figura frente a ella, empujándola a un abismo de desesperación. Pero no podía detenerse, tenía que seguir adelante, tenía que encontrar a Valentina. Una imagen apareció de repente en su mente, como una chispa en la oscuridad, un amuleto que siempre había usado su hija, un pequeño colgante de oro en forma de corazón. «Me lo llevaste», murmuró, recordando que lo había encontrado en el fondo de un cajón, olvidado. La Llorona sonrió, y su sonrisa desencadenó un escalofrío que recorrió la espalda de Rosa. «¿Entregarías tu amor, el vínculo que una vez te unió, por ahora descuidado? Te destrozaría, pero a cambio te devolvería a la niña. Es tu elección, madre». «No, eso no es lo que quiero», gritó Rosa con rabia. «No puedo renunciar a ella así. Haré cualquier otra cosa». Pero mientras hablaba, su voz se apagaba, y el silencio del río pareció tragar cada palabra. La bruma la rodeaba como un abrazo gélido, presionando su pecho con una presión que apenas podía soportar. La Llorona se acercó aún más, su aliento frío filtrándose por la piel de Rosa. «Todo queda aquí, en este río, donde las lágrimas caen para alimentar a los espíritus quebrantados. Solo tú puedes decidir si quieres ser parte de ellos o salvar lo que amas. Pero recuerda, las decisiones que tomes tendrán consecuencias. Te lo advertí». La figura de la Llorona se desvaneció momentáneamente, dejando atrás solo un eco de sus lamentos. Rosa sintió su mente nublarse,
La desesperación fue invadiendo su corazón. Fue entonces cuando escuchó otro grito, uno que conocía muy bien. ¡Mamá! Era la voz de Valentina, clara como el cristal, cortando la neblina como un rayo de luz. Rosa se estremeció. La esperanza y el miedo se entrelazaban en su pecho. ¡Valentina! Se volvió en dirección al río, pero las sombras comenzaron a extenderse a su alrededor. La Llorona había desaparecido, pero su poder aún permanecía, una neblina pesada que parecía afectar la realidad misma. Rosa. La voz de su hija se volvió un susurro, como si la niña estuviera más cerca de lo que realmente estaba. La dirección parecía confusa, pero una urgencia visceral la llevó a avanzar hacia el agua. Pero con cada paso, el miedo de lo que podría descubrir crecía más. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Vería a Valentina o caería presa del mismo horror que había reclamado tantas almas antes? Las sombras se entrelazaban, y la línea entre su salvación y perdición se difuminaba. Otra vez, un grito desgarrador resonó a través de la oscuridad, más fuerte que el anterior. ¡Mamá! Era la oportunidad que tanto deseaba, pero también el despertar de sus más profundos temores. Rosa se encontró en la encrucijada, el río rugiendo a su alrededor. ¿Estaba realmente lista para enfrentar las verdades que este frío mundo le revelaría? El destino de Valentina estaba en juego, y una decisión estaba por tomarse. Pero antes de hacerlo, una risa, fría y siniestra, resonó detrás de ella, burlándose de su desesperación. «Es tu turno, madre. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar?» El pánico se apoderó de ella, y mientras las oscuras aguas la llamaban, supo que el tiempo se estaba agotando. Sin más opción, dio un paso hacia adelante. La niebla se espesó, y la figura de la Llorona apareció de nuevo, su mirada fija en Rosa. «¿Estás lista, madre? El verdadero sacrificio está a punto de comenzar». El ambiente a su alrededor se tornó más denso, como si las aguas del río clamaran por su sacrificio. Rosa sintió cómo la presión del aire la envolvía, haciéndola sentir atrapada entre los lamentos de la Llorona y el eco esperanzador de Valentina. Las sombras se hacían más oscuras, cada lamento del río resonando como una advertencia, un recordatorio del peligro inminente. ¿Qué dirá tu hija cuando sepa que la dejaste ir por miedo? La figura espectral le susurró, su tono seductor como una serpiente que se enrosca. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar? ¿O quizás estarías dispuesta a perderlo todo? Rosa se obligó a mantener la mirada en el río, donde la corriente parecía disolverse en espirales gruesas de oscuridad. Cada pequeño movimiento la hacía dudar. Sabía que la decisión que debía tomar no solo afectaría su vida, sino también el alma de Valentina. «No puedes jugar con mis emociones. Quiero a mi hija». «Entonces hazlo», la Llorona exclamó, su voz vibrando con la energía de un torrente. «Hazlo y descubre lo que realmente significa». Cada lágrima, cada grito, son parte del juego que he de jugar contigo. «No, no jugaré contigo». Rosa sintió la rabia fluir a través de ella. Un nuevo coraje brotó de su interior, desafiando la desesperación. No iba a renunciar a Valentina, no mientras tuviera vida, no mientras pudiera luchar. Con un movimiento rápido, se lanzó hacia el agua, sin pensar en las consecuencias. Las corrientes agitadas la envolvieron, arrastrándola hacia lo profundo. Rosa cerró los ojos, sintiendo cómo la fría presión del agua comenzaba a asfixiarla. En medio de la oscuridad líquida, un destello. El colgante de oro en forma de corazón brilló intensamente desde el fondo. Valentina había estado allí, sumergida en los secretos del río. Si la paz del espíritu de la niña estaba en aquel amuleto, entonces Rosa sabía lo que tenía que hacer. Con un esfuerzo sobrehumano, se abalanceó hacia el objeto.
A medida que sus dedos lo tocaban, un grito desgarrador resonó dentro de ella. Era Valentina, su voz, clara y angustiada, como un eco de la desesperación de una madre. «¡Mamá, no lo hagas! ¡Déjalo!». De pronto, la figura de la Llorona emergió frente a ella. «¿Ves, madre? El amor puede ser un veneno. Cada elección tiene su consecuencia. Las aguas te reclamarán». La imagen de Valentina se desvanecía en ese instante, como humo en el viento. Rosa, con lágrimas mezcladas con el agua del río y el miedo en el corazón, comprendió que ese no era el camino correcto. La Llorona no podría quedarse con lo que era parte de su esencia como madre. Con un grito de guerra, apretó el colgante de oro en su mano, desafiando a la figura sombría. «¡No me llevarás! ¡No dejaré que te lleves a mi hija!». Su grito resonó en el aire, y al mismo tiempo las corrientes se calmaron, como si la misma naturaleza respondiera a su determinación. Las sombras del río comenzaron a disiparse, pero la risa burlona de la Llorona resonó a su alrededor. «Muy valiente, madre, pero esta batalla apenas comienza». De repente, un fuerte tirón la sacó de las aguas, como si una fuerza sobrenatural la lanzara hacia la orilla. Al caer en la tierra, el frío helado del río se desvaneció en su piel, pero el peso de la decisión aún estaba presente. Sabía que no había terminado. Valentina seguía perdida, atrapada entre el mundo de los vivos y los secretos oscuros del espectro. Rosa se levantó temblando, los ecos de los lamentos aún resonando en su mente. «Tengo que encontrarla», se prometió a sí misma. No podía dejar que la sombra de la Llorona la detuviera. Debía deshacer el vínculo, liberar a su hija de la trampa del río. Pero mientras miraba las aguas turbias, una inquietud la envolvió. Sentía que la Llorona la observaba, esperando, al acecho, lista para surgir en el momento menos esperado. El camino por delante estaría empapado de sacrificios, y Rosa estaba a punto de descubrir el verdadero horror. Una última risa, la misma que la había seguido, hizo eco nuevamente en su mente. «Querida madre, el sacrificio es solo el comienzo». La oscuridad del río parecía llamarla otra vez, y mientras el viento ululaba a su alrededor, Rosa se dio cuenta de que no estaba sola en su búsqueda. ¿Cuántas más almas habían sido atraídas a este mismo destino? El río, en su silencio, guardaba secretos que anhelaban ser desvelados, y cada paso que daba la acercaba cada vez más a la verdad, aunque el precio que tendría que pagar podría ser su propia alma. Con el corazón latiendo frenéticamente, Rosa se embarcó en su viaje, lista para enfrentar lo que viniera. Pero el eco de su elección pesaba sobre ella como una sombra, y su mente se llenaba de preguntas aterradoras. ¿Realmente podría desafiar a la Llorona y rescatar a Valentina, o sería atrapada en el mismo destino que tantas almas antes que ella? La respuesta estaba oculta entre las brumas y la ansiada realidad. Claros y oscuros se entrelazaban, y la historia de Rosa aún no había llegado a su fin. Las aguas del río seguían susurrando secretos mientras Rosa se alejaba de la orilla, su piel aún empapada y su corazón golpeando contra su pecho como un tambor de guerra. La Llorona había sido un eco constante, una advertencia y un reto, y ahora el peso de sus palabras los seguía amenazando. Desesperada, Rosa miró a su alrededor, en busca de alguna señal, algo que la guiara en la búsqueda de Valentina. Las sombras del crepúsculo comenzaban a descender, y con cada centella de luz que se apagaba, la oscuridad se hacía más intensa, casi palpable, como si el propio aire respirara terror. Las leyendas de su pueblo hablaban de la poderosa influencia de la Llorona en la vida de quienes la cruzaban. Había almas que no habían logrado escapar, atrapadas para siempre en el abrazo del río. ¿Y si Valentina se unía a esas almas perdidas? Una ola de terror la inundó al pensar en ello. Mientras avanzaba, los ecos de llantos lejanos le hicieron frenar en seco.
Se acercó a un lugar que parecía más oscuro que el resto, un pequeño claro donde la vegetación crecía enredada y salvaje. Allí, el murmullo del río se tornó en un susurro casi melodioso, casi seductor. Rosa sintió que algo la llamaba, como una voz familiar. «Valentina», murmuró, casi sin saber si lo decía en voz alta. No hubo respuesta, solo el eco de su propia voz, entrelazándose con el canto triste que emanaba de las aguas. Con el corazón en un puño, se agachó, las manos temblorosas rozando la superficie del agua. De pronto, el colgante de oro en su mano comenzó a calentar su piel, como si hubiera cobrado vida propia. Era la única conexión tangible que le quedaba con su hija. Un escalofrío recorrió su espalda al sentir un movimiento a su lado. La sombra se hizo más densa y una figura emergió del bosque cercano. Era una mujer de cabello largo y oscuro, vestido blanco que parecía flotar a su alrededor, y ojos que reflejaban la tristeza de 1000 almas perdidas. Conocía su rostro. Había visto su retrato en viejas historias. Era la primera llorona de su pueblo, la que había sido traída por el dolor y la culpa. «¿Por qué no buscas en el lugar correcto?», preguntó la mujer, su voz un susurro que parecía venir de lo profundo del alma. «El río no es solo un camino, es un laberinto de destinos». «¿Qué sabes de Valentina?», exigió Rosa, incapaz de contener su ira mezclada con miedo. «Todo y nada», respondió la llorona, parpadeando lentamente. «¿Qué estás dispuesta a sacrificar para rescatar lo que amas? ¿Tu devoción? ¿Tu vida? ¿O hay algo más que aún no comprendes?». La figura avanzó un paso, y el aire alrededor de Rosa se tornó gélido. La sensación de desesperación la invadió, haciéndola dudar. Sabía que cada palabra tenía un precio, y que cada elección podía abrir puertas que no deseaba cruzar. Sin embargo, el amor por Valentina la empujaba hacia adelante, jalonando su corazón como un cordón frágil. «¿Y si no tengo más que ofrecer?», preguntó, su voz apenas un hilo. «No lo sabes», dijo la llorona, acercándose aún más. La cercanía de su presencia era como un soplo helado que le erizaba la piel. «Hay más secretos enterrados en este río de lo que imaginas. Y si realmente deseas rescatar a tu hija, tendrás que descubrirlos». Rosa sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sus ojos se encontraron con los del espectro, y en ellos vio un abismo, un océano de almas en pena que parecían llamarla, buscando una salida. «¿Qué tengo que hacer?». «Deberás volver a la orilla». La voz de la llorona se tornó drástica. «Pero esta vez no lo harás sola. Habrá aliados y enemigos. El río tiene una memoria, y lo que ofrezcas hoy te marcará por siempre». Con esas palabras resonando en su mente, Rosa sintió que el tiempo se ralentizaba, como si el río mismo le estuviera advirtiendo. Cuanto más se adentraba en sus secretos, más se oscurecía el camino que se extendía ante ella. Se dio cuenta de que la llorona no era su única enemiga. Había otras fuerzas que acechaban las aguas, otras almas que podían confundirla. Mientras el crepitar de la noche la envolvía, la verdad de sus palabras dejó un eco profundo en su ser. Su búsqueda apenas comenzaba. En ese instante entendió que no solo luchaba por Valentina, sino también por su propia salvación. El susurro del río resonó una vez más, y un aviso helado hizo que su corazón se detuviera. ¿Y si la búsqueda de su hija desataba un horror aún mayor? Tal vez, en su afán por rescatar a Valentina, revelaría un secreto que estaba destinado a permanecer oculto. «Prepárate, madre», dijo la llorona con una risa sombría, un eco que resonó en la oscuridad. «Lo que está por venir cambiará tu vida para siempre». Rosa sintió que su corazón latía con fuerza, y la figura de la llorona comenzó a desvanecerse como una sombra atrapada en la neblina. «¿Qué haces? ¡No me dejes!», gritó, pero su voz se perdió en el murmullo del río que parecía reírse de su desdicha.
La Llorona se desvaneció por completo, dejando solo un rastro de frío y la sensación de que un destino atroz se avecinaba. Con las manos temblorosas, Rosa regresó a la orilla, sintiendo el lodo frío y echado hacia atrás, como si el río mismo intentara agarrarla. No podía permitir que eso sucediera, no sin Valentina. La esperanza ardía dentro de ella, pero la duda se instalaba también, exhibiendo una lucha que amenazaba con consumirla. En el camino de regreso sus pensamientos eran un torbellino. Se dio cuenta de que debía buscar aliados, pero ¿quién podría hacerlo? ¿Quién se atrevería a acercarse a las aguas malditas que llevaban el lamento de la Llorona? Con el envase de su colgante aún caliente en mano, se detuvo de pronto. Los recuerdos de su abuela llegaron como un eco. Siempre hay quienes conocen los secretos del río. Las almas de aquellos que fueron tocados por la tristeza pueden ayudarte, pero debes tener cuidado. Las ancianas del pueblo, quizás ellas podrían ofrecerle respuestas, avanzar su búsqueda. El camino hacia el pueblo era peligroso, la oscuridad lo llenaba todo, y el viento ululaba entre los árboles como un lamento. Rosas blancas, que recordaban aquellos ritos de protección, crecían en cada esquina. De repente, entre sus pasos urgentes, un chillido desgarrador estalló del bosque, helando su sangre. ¡Valentina!, gritó, corriendo hacia el sonido. No quería que su hija compartiera el destino que aquellas voces le prometían. La voz era tan clara, tan desesperada que la hizo tropezar. Al alcanzar un claro, la luna iluminó el lugar y reveló un pequeño grupo de figuras. Eran las ancianas del pueblo, rodeadas de una neblina espesa que parecía fluir del río. «Llegas tarde, madre», dijo una de ellas, con ojos que reflejaban sabiduría y tristeza en igual medida. «El río está hambriento, y cada hora que pasa la oportunidad de rescatar a tu hija se desvanece más». «¿Qué debo hacer?», exigió Rosa, la urgencia y el temor desbordando en su voz. La anciana levantó una mano arrugada, gesticulando hacia el río. «Tu sacrificio debe ser sincero». La Llorona se alimenta de dolor, de sacrificios vacíos. Solo con amor verdadero se puede romper el ciclo. ¿Amor verdadero? Rosa sintió un nudo en el estómago. Sabía lo que eso podía significar. La oscuridad se aferraba a sus pensamientos. ¿Qué tipo de sacrificio podría eso ser? Las ancianas comenzaron a murmurar entre ellas. Sus voces se entrelazaban como un canto fúnebre. De pronto, una de ellas dio un paso adelante y le ofreció un pequeño frasco, aparentemente lleno de agua del río. «Toma esto, debes ver lo que realmente ha pasado con Valentina. Solo así podrás decidir el camino que tomarás». Rosa lo tomó con manos temblorosas. ¿Estaba lista para enfrentar la verdad? Sintió el sudor frío correr por su frente mientras se giraba en dirección al río. Al mirar el frasco, el agua brillaba como un oscuro espejo, y una visión comenzó a formarse en su mente. Los gritos resonaban, y su corazón se paralizaba mientras la imagen cobró vida. Valentina estaba ahí, pero no estaba sola. Había otros rostros, otros niños, atrapados bajo el hechizo de la Llorona, sumidos en la tristeza. Rosa sintió su estómago revolverse, y justo cuando la visión alcanzaba su clímax, una sombra se movió detrás de ella. Un alarido ensordecedor rompió la noche, pidiendo ayuda, exigía atención. Era un grito familiar, uno que no podía ignorar. ¿Valentina? Rosa giró rápidamente, el frasco cayendo de sus manos. La oscuridad se aglutinó a su alrededor, como si el propio río estuviera a punto de tragársela. El aire se volvió espeso, y los murmullos de la Llorona resonaron en su mente, dejándole una única advertencia. El tiempo se acaba. ¿Qué haría Rosa ahora? ¿Arriesgaría todo para salvar a su hija y desatar el horror que acechaba en la noche? Rosa se encontró enfrentando la sombra que se alzaba detrás de ella. El grito resonaba en su cabeza como un tambor, un sonido desgarrador que la llamaba con una urgencia incontrolable. No podía dejar que ese eco se convirtiera en un lamento final. Su hija estaba en peligro, y el tiempo se deslizaba como el agua entre sus dedos.
Giró con rapidez, buscando a Valentina, pero la claridad de la visión se nublaba ante la presión de la neblina que emergía del río. La figura que emergió de las sombras no era Valentina, sino otra madre, una mujer con el rostro demacrado por la angustia. «¡Ayúdame!», clamó, sus ojos desbordando desesperación. «Ella se la ha llevado, no dejes que te pase lo mismo». Rosa sintió un estremecimiento recorrerla. La Llorona no solo atrapaba a los niños, también consumía la esperanza de las madres. Se dio cuenta de que aquel grito era un eco de su propio futuro si no hacía algo pronto. Pero la lucha interior la paralizaba. ¿Podría encontrar la fortaleza para hacer lo que debía? Justo entonces un estruendo resonó proveniente del río. Una ola oscura se alzó, como si la Llorona hubiera respondido a su angustia. Rosa retrocedió, pero sus piernas no se movían. La neblina la rodeaba, susurrando secretos y promesas engañosas. El sacrificio resonaba en su mente, como un mantra penoso. Con desesperación miró el frasco que caía sobre el suelo, el agua brillando, casi riendo. Debía ver, debía saber. Con manos temblorosas alcanzó el frasco roto, vertiendo el líquido que había revelado la horrible verdad. La visión regresó, más intensa que antes. Su hija yacía en el fondo del río, los ojos cerrados, rodeada de rostros que no reconocía. Los gritos de los niños llenaron su mente, escalofriantes y afligidos. Rosa pudo ver lo que Valentina sentía, un frío paralizante, un terror profundo. Fue entonces cuando escuchó el murmullo de las ancianas del pueblo. «Amor verdadero», repetían. Rosa entendió en un instante doloroso. No se trataba solo de un sacrificio físico, sino de una entrega total. Con el corazón desgarrado y la voz entrecortada gritó: «¿Qué debo hacer?». La Llorona hizo su aparición, una figura más tangible que antes, emergiendo del río. «Tienes que ofrecer lo que más amas, tu vida por la suya. Eso es lo que deseo, lo que el río exige». Rosa sintió el frío de sus palabras, pero dentro de su pecho una llama de determinación empezó a arder, una chispa de esperanza y amor que retumbaba en su ser. «No», dijo con firmeza, «no dejaré que esto me consuma. En vez de rendirme, lucharemos juntas». La fuerza de su declaración retumbó en el aire, desatando algo en la oscuridad. La Llorona se detuvo, sorprendida, como si nunca antes se hubiera encontrado con una madre tan resuelta. En ese instante, Rosa comprendió que el amor verdadero no solo se trataba de sacrificio, sino de la fuerza que une a una madre con su hijo. Se lanzó hacia la orilla, buscando la forma de entrar a la neblina, de llegar a Valentina. Pero cuando la oscura bruma la envolvió, la voz de Valentina resonó nuevamente, esta vez desde lo profundo. «¡Mamá, no! ¡Corre!». Rosa se detuvo, atrapada entre el impulso de salvar a su hija y la necesidad de escapar. ¿Debería seguir adelante o dar la media vuelta? La Llorona, con una sonrisa siniestra, permanecía en el borde del río, expectante. El aire se volvió pesado, la sensación de inminente peligro era abrumante. El tiempo se agotaba y la decisión debía tomarse en un instante, donde la vida y la muerte danzan al borde de lo real y lo inimaginable. ¿Qué haría Rosa ante la encrucijada monumental de su amor y su supervivencia? El río empezó a rugir con fuerza, como si estuviera reclamando su presa. La Llorona extendió una mano hacia ella, el agua parecía estar lista para devorarlo todo. Y cuando todo parecía colapsar, una figura emergió de la neblina. Era Valentina, con los ojos llenos de lágrimas, y un grito desesperado escapó de su garganta. «¡Mamá!». El pánico inundó a Rosa. ¿Sería una ilusión o un trato de la Llorona? En un instante crucial debían actuar.
El siguiente movimiento decidiría su destino, pero antes de que pudiera reaccionar, el río se sacudió violentamente, arrastrando a Valentina hacia sus profundidades. ¡No!, gritó Rosa, lanzándose al agua helada para atraparla, mientras el oscuro abismo la engullía, prometiendo horror y tristeza. La oscuridad acechaba. ¿Lograría alcanzar a su hija en el momento más crítico de su existencia? El espejo de agua se retorció, y Rosa sintió que todo estaba en juego. Rosa sintió el agua helada cerrándose alrededor de ella. El pánico la abrazaba con una fuerza creciente. Se hundía, un remolino de terror la arrastraba hacia el fondo, a ese oscuro reino donde la Llorona reinaba. Los gritos «Valentina» resonaban en su mente, pero la necesidad de respirar la dominaba. «¡Valentina!», gritó con toda su fuerza. Cada burbuja que escapaba de su boca parecía ser un recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. Nadaba a ciegas, las sombras la envolvían y el frío le escarchaba los huesos. Finalmente, su mano encontró algo, un pequeño brazo, un toque frío que la heló más que el agua. Agarró la muñeca de Valentina y el dolor atravesó su pecho. Con desesperación la arrastró hacia la superficie, su corazón latiendo con una fuerza que parecía querer estallar. Pero mientras emergía, un alarido desgarrador la interceptó. Era la Llorona, un grito tan penetrante que el silencio del río se volvió ensordecedor. «Ábrete paso, madre. ¿Qué ofreces realmente?». Rosa, sintiendo que la vida de su hija estaba en juego, se olvidó del terror. «¡Mi amor! ¡Mi vida! ¡Todo!», exclamó. Mientras el agua resplandecía con un brillo oscuro, palpó la silueta de Valentina deslizarse entre sus dedos. 10 años de risas, juegos y cuidado la embargaron. Este amor puro era lo único que importaba en ese instante. ¿Todo?, inquirió la voz, más cerca, más amenazante. El rostro de la Llorona emergió entre las olas, su sonrisa era un eco de locura. «Nada es gratis en este mundo. Aunque el amor es poderoso, en este río exige un precio». Las piernas de Rosa empezaron a flaquear, el horizonte se nubló. Casi podía ver los rostros de otros niños que la Llorona había reclamado. Sus ojos vacíos miraban desde el fondo. Rosa giró la cabeza, encontrando los ojos asustados de Valentina. «Mamá, por favor», imploró la niña. Su fragilidad era el aliciente que Rosa necesitaba. «No, no voy a dejarte», susurró Rosa, apretando la mano de Valentina como si pudiera sostener su vida. El río, en una última sacudida, se volvió contra ellas. Rosa sentía que el dolor y la desesperación la envolvían. Se vio atrapada en una lucha entre el amor y el sacrificio, su corazón latiendo con un eco de terror. Debía aceptar el trato impío que la Llorona le ofrecía, pero en ese instante de duda, una chispa de rabia prendió en el fondo de su ser. «No tengo que ofrecer mi vida, lucharé por ella, por todas nosotras», gritó, retando a la sombra. Un silencio ominoso se apoderó del río. La Llorona se detuvo, analizando la furia en los ojos de Rosa. La atmósfera vibraba con la tensión de lo inminente. A Rosa le pareció que el tiempo se había detenido, pero podía sentir el agua fría como cuchillas a su alrededor. Las sombras comenzaron a encogerse, como si la determinación de Rosa iluminara su propia oscuridad. Valentina, aún aferrada a su mano, sonrió tímidamente. Era una chispa de esperanza. «Vamos, mamá, saltemos». Con todas las fuerzas que tenía, Rosa comenzó a nadar. Como si los brazos de su amor empujaran el agua, se dirigía hacia la orilla, hacia la libertad. Pero algo oscuro se movió atrás ella. La Llorona no iba a dejar que se escaparan tan fácilmente. El río rugió furioso, como un leviatán que se negaba a ser vencido. «Tu amor es poderoso, pero...». La voz resonó en el aire gélido. El eco parecía burlarse de ella. Mientras las olas la arrastraban, Rosa se aferró a Valentina, sintiendo que el abismo la perseguía. ¿Podrían salvarse ambas de la condena? Era suficiente el amor para desafiar a la Llorona.
Justo al borde de la orilla, el agua se tragó a Rosa lentamente. Sintió que las sombras la alcanzaban. El último grito de Valentina atravesó el aire. ¡Mamá! Y en ese instante crucial, un destello de luz brilló, y Rosa se cuestionó, ¿se irían a hundir juntas? ¿O su sacrificio sería el único camino hacia la salvación? El río rugía como un monstruo, y el horror se acercaba a ellas. Rosa luchaba por mantenerse a flote, arrastrando a Valentina con ella, mientras la orilla se alejaba cada vez más. La voz de la Llorona reverberaba a su alrededor, un eco de maldad que hacía temblar su corazón. Sentía cómo el agua fría la empujaba hacia el abismo, las olas escupiendo su desesperación. Si tan solo pudiera llegar a la tierra, podría protegerte, pensó, mientras una nueva ola arremetía contra ellas. La luz que había visto no era nada más que un brillo efímero, un faro engañoso en su camino a la libertad. Valentina chorreaba agua, sus ojos grandes llenos de miedo. «¡Mamá, no nos rindamos!», gritó, y aunque su voz era pequeña, resonó con fuerza en el corazón de Rosa. La Llorona se deslizaba en el agua, su risa chillona era un cuchillo afilado, cortando la esperanza entre madre e hija. Tanto amor, tanto sacrificio, pero no puedes luchar contra el destino, dijo, acercándose más. Rosa apretó la mano de Valentina, un jarrón de valentía en su pecho quebrantado. Aunque las sombras se movían como serpientes, se sintió decidida. «Cierra los ojos, hija, vamos a saltar», ordenó con firmeza, aunque su propio temor la drenaba. Aún así, Valentina asintió. Con un último impulso, se lanzó hacia la superficie. La presión del agua la seguía, pero Rosa sabía que lo que necesitaban era fe más que nunca. Se sumergieron de nuevo, buscando la segura escapatoria que parecía un espejismo. Asociaciones recordaban la risa del pequeño niño que había desaparecido del pueblo, las historias contadas por las abuelas, susurros de advertencia que la habían mantenido despierta por las noches. Cuando finalmente emergieron, el aire fresco las golpeó. Rosa tomó una bocanada de aire, mientras el río a sus espaldas rugía con fuerza. Miró a Valentina, su pequeña sonrisa brillante en su rostro chispeante. «¡Lo logramos, mamá!», exclamó, sintiéndose en la orilla como si hubieran ganado la batalla. Pero un latido oscuro resonó cerca. El rostro de la Llorona ya no era el de una madre triste, sino el de una figura aterradora, llena de furia. «No pueden escapar tan fácilmente», gritó, su voz entrelazada con el viento, invadiendo el aire con frío. Un viento fuerte las envolvió, empujándolas hacia atrás. El agua a sus pies comenzó a hinchándose, como si el río estuviera vivo y consciente de su presencia. La Llorona levantó su mano, y del agua surgieron figuras nebulosas, las almas de los niños que había reclamado. Sus ojos vacíos miraban a Rosa y Valentina con angustia. «Oh, no», murmuró Rosa, mientras la angustia se apoderaba de su pecho. «No pueden». La niña a su lado comenzó a temblar. «Mamá, tengo miedo». «Valentina, confía en mí, recuerda lo que te enseñé, enfócate en la luz de nuestra casa», dijo Rosa, intentando recordar aquellas historias que alguna vez parecieron inofensivas. «¿Pero cuál es la luz?», preguntó la niña, viendo cómo las figuras espectrales comenzaban a acercarse, flotando a su alrededor, murmurando en un idioma que no entendía. Las manos de sus amigos desaparecidos parecían alcanzar a la niña en una danza macabra entre la vida y la muerte. Los ojos de Rosa se abrieron de par en par. La luz, la lámpara que había dejado encendida en casa. Se dio cuenta de que si quería guiar a Valentina a la salvación, necesitaba sacar esa imagen de su cabeza, la imagen de su hogar, de su calor. Pero el río seguía hirviendo y la Llorona reía, alimentándose de su miedo. «¡Corre, ahora!», Rosa ordenó. Pero mientras se movían hacia adelante, las sombras comenzaron a perseguirlas y el frío calaba sus huesos.
El poder de la Llorona era real, y el pánico se alzaba, un eco constante de lo inevitable. Mientras las sombras las atrapaban, Rosa sintió que la oscuridad la envolvía otra vez. «¡No! ¡No me quites a mi hija!», gritó. Pero el miedo era palpable, y el peso del río estaba a punto de sepultarlas. Entonces, una figura familiar apareció de entre las sombras, alguien que Rosa nunca esperó ver. «¡Mamá, despierta!». El grito de Valentina resonó, y un nuevo brillo soltó a Rosa del terror que la había dominado, mientras un nuevo temblor hacía vibrar el aire. ¿Podría realmente haber una esperanza en esa oscuridad inquietante? La lámpara en su memoria brillaba cada vez más. ¿Sería suficiente para iluminar su camino hacia la salida? De repente, sintió la presión del agua, el tirón de la sombra. ¿Sería este el final? ¿O habría un sacrificio aún más profundo por descubrir? Rosa luchaba contra la corriente, arrastrándose hacia la superficie, mientras las sombras intentaban consumirla. Pero el eco de la voz de Valentina resonó en su mente como un mantra. «¡Despierta, mamá!». Fue un grito cargado de amor, un lazo tan fuerte que la triplicó en determinación. «No te dejaré ir», gritó Rosa, aferrándose al colgante dorado que brillaba en su pecho. La imagen de su hogar llenó su mente, la risa de Valentina, la calidez de sus abrazos. Esa luz era su ancla, su razón para luchar. Inspiró profundamente y, dejando atrás el miedo, se sumergió de nuevo hacia la oscuridad. Con cada brazada, el amor que sentía por su hija se convertía en su escudo, protegiéndola del frío y la desesperación que la rodeaban. La Llorona la miraba con desdén, su figura titilando en la bruma. «¿Realmente crees que el amor puede romper las cadenas del destino?», preguntó, retadora y burlesca. «Sí, porque el amor nunca se rinde», dijo Rosa con firmeza, como si las palabras fueran espadas cortando el aire. Y así avanzaba, aferrándose a la esperanza, a la luz que representaba Valentina. Cuando emergieron de las profundidades, la orilla estaba más cerca. Pero el camino estaba lleno de peligros. Las almas que la Llorona había reclamado flotaban a su alrededor, implorando ayuda, sus ojos vacíos brillando en la oscuridad. Rosa sintió que su corazón se partía por cada vida que había sido atrapada. «No puedo salvar a todos, pero puedo salvar a mi hija», murmuró, pensando en cada lágrima derramada, cada momento de abandono que había dado forma a su amor por Valentina. Aquello la llenaba de nueva energía. Desde el rincón más profundo de su ser, descubrió que la verdadera fuerza no residía solo en el amor, sino en la fiereza de defenderlo a toda costa. Las aguas rugían y la risa de la Llorona se hacía más presente. «Paga el precio o perderás a la niña, madre». Sin embargo, mientras la sombra se abalanzaba sobre ellas, un destello de luz brilló en el horizonte, su hogar, el refugio que había anhelado tanto. «¡Vamos, Valentina!», gritó Rosa, nadando con todas sus fuerzas hacia la luz, que se transformaba en su guía, su única esperanza. La niña la siguió, confiando ciegamente, y juntas saltaron hacia el resplandor. Y en ese preciso momento, una ola oscura se estrelló contra ellas, empujándolas hacia la orilla con fuerza. Llanto y gritos vibraban en el aire, pero el amor de Rosa se convirtió en un bálsamo. Sintiendo que lo imposible se hacía posible, luchó aún más duro. Finalmente, sintió la piel de Valentina a su lado. Lo habían conseguido. Con el corazón desbordante de felicidad, pasaron el límite donde la luz se encontraba con la tierra. Pero la Llorona no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Se presentó en la orilla, rugiendo con furia, el viento a su alrededor formando un torbellino que anunciaba la ira de las almas atrapadas. «No te atrevas a pensar que la escaparás». «¡Nunca!», gritó Rosa, sintiendo que la fuerza del amor había alimentado su furia. «Te enfrentaré a ti y a tus sombras, no importa el precio». Cansada, pero sin rendirse, levantó el colgante de oro hacia la Llorona. Lentamente, los recuerdos de su hija comenzaron a invadir el aire, creando una burbuja de luz a su alrededor.
La conexión que compartían era tan intensa que la oscuridad pasó a ser transparente ante su amor. Ella no es solo mi hija, es luz, es vida, es esperanza. Y esto se acabó, aulló Rosa, y el aire vibró con la fuerza de su determinación. El resplandor se expandió, iluminando todo a su alrededor. Los ojos de la Llorona se agrandaron mientras la luz la consumía. «¡No! ¡No te atrevas a hacerlo!», gritó, pero su voz se desvaneció entre los ecos de las almas liberadas. La oscuridad a su alrededor se disipaba a medida que el amor de Rosa ascendía, quebrando el hechizo del río. Finalmente, con un grito desgarrador, la Llorona se desvaneció en una nube de sombras, llevándose consigo los ecos de toda su maldad. Las almas atrapadas encontraron su camino hacia la luz, dejando atrás el frío y el llanto. Rosa abrazó a Valentina, quien pocas horas antes había sido una cautiva del terror. «Mamá, estaba tan asustada», dijo la niña, su voz temblorosa. «Lo sé, cariño, pero nunca volveremos a dejar que el miedo nos consuma. Siempre estaré aquí contigo, nunca más te soltaré», le prometió Rosa, sintiendo el latido de su corazón palpitante con vida. Juntas regresaron al pueblo donde se desvanecieron las sombras. La leyenda de la Llorona se volvía un recuerdo, una advertencia. Rosa sabía que la oscuridad siempre acecharía, pero también entendía que el amor podía vencer cualquier sombra. A partir de ese día, sus pasos se sentían más firmes, y aunque el río mantenía sus secretos, Rosa jamás olvidaría la fuerza de su sacrificio. Esos momentos de horror las habían transformado. El amor que compartían era un pacto eterno, un escudo contra todas las tormentas. Aquella noche, mientras la luna iluminaba el cielo, Rosa miró a Valentina. «Caminaremos juntas hacia la luz», reafirmó, sintiendo que, aunque la batalla había sido intensa, su historia apenas comenzaba. La vida sería un viaje de amor y fe, el camino hacia la libertad y la esperanza de 1000 amaneceres. Y mientras las brisas envolvían cada paso, las memorias de la Llorona se hacían nada, ahogadas por los lazos que unían a una madre con su hija. Las sombras jamás podrían sostener el brillo de su amor. El futuro era suyo, y Rosa estaba lista. Y así, con el corazón lleno de promesas, la luz de Valentina iluminaba la ruta que ambas seguirían, hermanas de un nuevo destino, un canto de esperanza que resonaría por la eternidad. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es vital, así que no esperes ni un segundo más para actuar. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es vital, así que no esperes ni un segundo más para actuar.